tardes o noches, te doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de Se me ocurrió a este nuevo encuentro cuyo título es Reconciliación o ruptura tras la infidelidad. Vamos a dar antes que nada la bienvenida a nuestras dos invitadas de lujo. Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí. Buenas noches, Naye, Dani, y compartiendo este espacio y este súper tema, muy interesante, ya lo verán. Bienvenidos todos. Mil gracias. Naye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, feliz, muy feliz de verlos en un martesito más de encuentro con un tema que tiene continuidad del encuentro pasado y que a petición de todos nuestros semiocurrentes, pues lo traemos para ustedes. Buena noche, gracias. Mil gracias, mi estimada Naye, mi estimada Patti. Y amigos semiocurrentes, abróchense los cinturones porque vamos a empezar con este fabuloso encuentro que, como bien dice Naye, da continuidad a los temas que tratamos la vez anterior. Recordarás que hablábamos de la infidelidad y, bueno, reconocimos algunos elementos acerca de la infidelidad, lo que experimentamos y nuestra percepción y cómo eso afecta. Una de las causas no es la principal. Una de las principales se encuentra entre las tres. Se dice que es del rompimiento de un matrimonio, se dice que es la infidelidad. Pero vamos a ver si acaso eso es cierto. Mira, muchas ocasiones la infidelidad la tenemos contemplada casi de manera automática como el antecedente inequívoco de la ruptura. Hay cosas que no se pueden perdonar, dicen por allí, pero en este caso lo que nos interesa es la reconciliación o la ruptura tras la infidelidad, el dilema consciente, esa es la palabra clave, del vínculo roto. Partiremos de este tema de infidelidad como continuación de lo que ya habíamos visto, pero por supuesto la ruptura de una pareja puede darse por otro tipo de circunstancias que ya iremos nosotros dilucidando. Lo primero que me gustaría traer a colación, mis estimadísimas, Naye y Patti, es la percepción en relación con esto de la ruptura. ¿Es en sí un evento traumático para la mayor parte de la gente terminar una relación, no sé, de 5, de 10 años con una persona con quien habías firmado o habías comprometido incluso tu vida para permanecer el resto de la misma juntos? Puede ser o de hecho es un evento traumatizante para la mayoría. ¿Qué opinan ustedes? Pues bueno, a ver, Naye, voy yo. Viene Em, pues es que culturalmente, la verdad es que estamos muy mal educados, ¿no? Entonces, oye, por decir que estamos educados, pero la verdad es que nos falta mucha información, ¿no? Porque siempre cuando vemos el término de ciclos, o sea, es humano, ¿no? Ver el término de ciclos siempre se experimenta tristeza y eso es normal, o sea, yo creo que la emoción que viene a colación cuando algo pues placentero concluye. Pero no estamos, no es habitual y lo ves desde chiquitos, ¿no? Y después adolescentes, o sea, todo a lo largo de nuestra vida no se enseña de manera natural este término de ciclos. Y más cuando se han, o sea, cementado muchísimas expectativas, ¿no? Siempre, ¿qué nos enseñan? Ay, bueno, te casas para toda la vida. Y ahí vas, o sea, desde que andas buscando novio, ¿no? Y te encuentras y dices, ay, será para toda la vida. O sea, ¿y qué es toda la vida? Tengo una amiga que decía, bueno, pues si es para toda la vida, hay que hacer esa vida más corta, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que casarnos más grandes para ver si así aguantamos. Pero hay muchísimas expectativas alrededor de las parejas, ¿sí? Nos van a hacer felices, realmente ya la libré, ya no voy a ser la solterona, ¿no? Porque están muy mal vistas las solteronas, que la verdad es que hay que irle cambiando también ese concepto. Entonces, hay tantos condicionamientos alrededor que sí, efectivamente es una tragedia, ¿no? Pero debería de ser algo, pues, como en los deportes, ¿no? Yo veo el béisbol me llama mucho la atención porque, o sea, tú ves al pitcher y no es cualquier individuo, o sea, se entrena, es súper profesional y todo, y a veces nada más entra por una pichada. Entonces, imagínate el manejo que tiene que tener esta persona
del desapego, ¿no? De realmente la parte emocional, o sea, entro y me voy a ir, a lo mejor no lo voy a ver que termina, pero ese es mi ciclo. Entonces, fíjate qué educativo, porque el ciclo puede ser o de 9 entradas, haciendo la analogía del béisbol, o puede ser de una pichada. Y entonces nosotros nos casamos con toda la vida. Suena muchos años, a lo mejor me muero mañana, pero en principio suena a mucho. Entonces, claro que es una tragedia que eso no se culmine, porque rompe muchas cosas, me rompe a mí el concepto que yo me tengo, ¿no? Entonces sí, o sea, es como muy traumático, pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ya me extendí. Tú, No, no, Naye. está perfecto. Fíjate que tocaste puntos bastante interesantes. Uno de los que me llamó la atención es esto que hablas de los ciclos, que si bien la vida está compuesta de ciclos, desde tu rutina diaria, ir a trabajar o a la escuela, pero como que hay cosas que no creemos que tienen ciclos también, que hay, querríamos Ujú. que todo fuera línea recta, pero ya hablaremos un poquito más de eso. Naye, ¿qué opinas tú al respecto de este tema? Pues respondiendo de manera muy puntual a tu pregunta, Dani, a lo mejor va a ser medio tajante la respuesta, pero sería un sí. Terminar una relación, la ruptura de una relación suele ser algo traumante. ¿Por qué? Porque justo complementando lo que dice Patti, pues al final del día traemos una creencia muy arraigada en donde damos por hecho que una relación es para siempre. Y no solamente de pareja, ya también lo veremos y lo hemos platicado también en otros encuentros, que a veces cuando incluso conseguimos un trabajo, cuando nos mudamos a una ciudad, cuando tenemos una casa, un carro, pensamos que ya es el definitivo, que ya nos vamos a quedar ahí para siempre. Ponemos esta gran etiqueta que nos limita a ver otras posibilidades y entonces es este sentido de pertenencia que nos arraiga y cuando lo perdemos o cuando hay un cambio, entonces viene este gran choque en la propia identidad de la persona que hace que genere un evento traumático. Entonces sí, de manera muy puntual puede generar esto, pero más que nada por esa gran creencia que está muy tatuada en la vida de las personas. Muy bien, entonces tenemos aquí un punto bastante firme en el cual cimentarnos. Primero, sí es natural, normal, es de esperarse que una persona sienta gacho por tener que terminar una relación, sobre todo cuando la iniciativa es de la otra persona, supongo yo. Cuando es de uno mismo a lo mejor es menos traumático, aunque bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, esa es una. Sí sería de esperarse, no es que digamos, no, hombre, no es para tanto, no, o sea, sí, ya analizaremos por qué. Pero la otra, dado que partimos del tema de la infidelidad del encuentro pasado, aquí la pregunta sería, ¿y la infidelidad es un motivo de peso para decidir terminar con una relación de años o no lo es? Seguramente no será tan radical como decir sí o no, tendrá sus asegúnes, pero ¿qué podrían decirnos ustedes sobre ello? Si consideraríamos que la infidelidad es una causal de separación inequívoca. Nos dejaste mudas con esa pregunta. Bueno, amigos, cuéntenos por favor ahí en el chat Amigos, ustedes qué cuéntenos. opinan, porque miren, yo Claro. sé, alguna ocasión, bueno, permítanme compartirles un poco de mi perspectiva, alguna ocasión escuchaba a una amiga estar platicando con otros sobre, es que eso no se hace. Yo como que no se hace, ¿qué? ¿Qué es lo que no se hace? Es que no puedes andar con el exnovio de tu amiga. Y yo, ¿y por qué no? Es que son códigos, no, no sé, ni siquiera hay que explicar por qué no. Son cosas que así son. Ya Sí. tendríamos que debatir al respecto de esto que te estoy comentando, pero a lo que voy es a esto. Hay ocasiones que el tema de la infidelidad tiene estos tintes. ¿Cómo me pides que perdone a una persona? ¿Cómo me pides que siga con ella? ¿Cómo me pides que no me enoje? Y de hecho, eso es lo que estamos ahorita analizando. A lo mejor la idea es, no, sí, si una persona me es infiel, tengo que terminar la relación sí o sí. O a lo mejor no.
Es lo que me gustaría escuchar por parte de ustedes, estimadísimos amigos. Reina por aquí A dice, ver. hay que ir al origen de la infidelidad. Mi estimadísima Reina, hiciste tu Mm, tarea, seguramente te pusiste a investigar. Y ujú. efectivamente, hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero Oye, chicas, ¿qué les digo? Dani, estaría interesante preguntarle, a ver, pónganos en el chat, ¿qué sería lo que no pudieran realmente, pues, entre comillas, perdonar, ¿no? Porque todo se puede perdonar, pero ¿qué sería como un motivo de separación? Porque hay personas que la infidelidad no es un motivo, ¿no? O sea, depende qué significa, ¿no? Y qué acuerdos, porque recuerden que esto lo vimos en las sesiones pasadas, que la autoridad de la pareja es la propia pareja. Entonces, si yo le digo a mi pareja: "Ay, mira, o sea, yo la verdad es que no tengo ningún tema", ¿no? Mientras que a lo mejor no me entere o no seas descarado, eso por cuestión de los hijos, pero por mí, o sea, ni te preocupes, ¿no? Pero, ahí eso sí, ahí te veo si te pones tú a platicar o algo, porque a lo mejor yo le doy muchísimo más peso a la parte, pues, del vínculo que a una aventura, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que debería de ser un acuerdo de la pareja, porque no nada más es la relación sexual como tal, ¿no? ¿Qué tal que le pusieron al inocente, le pusieron algo en la bebida y de repente, pues, ya se dio? Y eso de verdad va a hacer que rompas años, 20 años, un matrimonio, una relación que has llevado bien, o sea, todo, pues habría que, ponerlo en ese contexto, ¿no? Entonces, contestando la pregunta, yo creo que es la propia pareja la que debe de determinar qué sí es lo que la va a romper, ¿no? Y qué lo que no, nada más que esto tampoco se platica. ¿No? En la etapa de los novios nos saltamos ese tema y digo: "Ay, no, jamás me va a ocurrir". Pero y cuando ocurre, pues se te viene en la cara porque no lo sabes, ¿no? ¿Tú qué opinas, Nachi? Claro. Es que tocaste una fibra social, muy fuerte, Dani, porque también hay una costumbre que dice: "Las infidelidades no se perdonan", ¿no? Hay quienes muchas personas dicen: "Es imposible perdonar una infidelidad", pero cuéntenos, amigos, ¿ustedes han perdonado alguna? ¿Cómo ha sido ese trabajo del perdón de la infidelidad? Porque ahí vamos a encontrar datos muy interesantes, y aquí nos están escribiendo, ahorita los leemos en un momento, pero hacia allá vamos, a poder transformar, o más bien a poner otras perspectivas que ayuden a comprender justamente si la infidelidad puede ser un motivo de perdón o no. Porque miren, muchas veces la infidelidad, como lo veíamos en el encuentro pasado, viene siendo ya más un síntoma de que algo no estaba bien en la relación, algo ya estaba fallando desde antes. Es como cuando tu carro se para a mitad de camino. Dice, no es que al carro se le haya ocurrido en ese momento al motor detenerse o el aceite, se quedó sin, o la propia batería, sino que antes probablemente no tuvo mantenimiento, probablemente no rellenaron los niveles correctos, probablemente no cambiaron la batería, etcétera. Hubo factores que al final originaron o llevaron a que el carro se detuviera. Lo mismo pasa en la relación. Probablemente la infidelidad sucedió porque fue una consecuencia de actos que previamente en la relación no estaban, pues, de la mejor manera, dentro de la pareja, ¿no? Entonces, habrá que ver, como bien dice Reina, cuál es el origen de la infidelidad para que después de analizarlo y comprenderlo, entonces sí vayamos a revisar, ¿se puede o no se puede perdonar? Que es la pregunta Fíjate del millón. qué interesante, Naye, y sobre todo los comentarios que tenemos que ahorita vamos a leer, pero me gustaría dejar esta pequeña reflexión para que al regresar la abordemos. Muchas ocasiones, en muchos contextos con muchas parejas, entendemos que la infidelidad es ese detonante, pero tú acabas de decirnos que en muchas ocasiones ese es el último síntoma de que algo ya venía mal. ¿Por qué se orilló la infidelidad? Porque una persona decidió sostener un encuentro con alguien más, seguramente es por algo que preexistía, ¿no? Entonces, ocasionalmente encontramos que la infidelidad sí es motivo para romper el matrimonio, pero los otros eventos, que fueron los que originaron la infidelidad, no siempre son tomados en cuenta.
los malos tratos, la indiferencia, incluso los golpes, las amenazas, las agresiones, la coartación de la libertad. Muchas veces esos son elementos que dan origen a la infidelidad, pero esos elementos no son tan cuestionados directamente como la infidelidad propiamente. Regresaremos para ver qué opinan ustedes de esto, pero por el momento vamos a una gustadísima sección que son las famosísimas carosidades. Oigan, los Adelante. sorprendimos porque Caro no puede estar ahora sí que en presencia, que aunque aquí la vemos conectada, porque tiene problemas con su garganta. Entonces, Caro, te deseamos que te recuperes muy pronto y mientras, pues vamos a hacer nosotros, ahora sí que los sustitutos. Entonces, el 60% de las personas que perdonan una infidelidad reportan arrepentimiento por no haber terminado la relación. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque el perdón impulsivo sin proceso interior genera más daño a largo plazo. Ay, qué revelador esto de las carosidades. Entonces vamos con la siguiente. La infidelidad suele ser síntoma, y esto lo decía Naye, puede ser síntoma, no causa del quiebre relacional. Muchas parejas ya estaban desvinculadas emocionalmente antes del acto. Ay, qué revelador, ¿eh? Pero bueno, vas. La mayoría de los contratos sociales se diseñan con cláusulas de finalización, pero el matrimonio no. Esto al final refuerza una narrativa ilusoria de la permanencia obligatoria. Ojalá los contratos matrimoniales fueran como los contratos de negocio, por ejemplo, de relación laboral. Probablemente lo veríamos diferente. El proceso de cierre de ciclo reduce la ansiedad, incluso si se opta por continuar la propia relación. El cierre no es ruptura, sino es comprensión y sobre todo resignificación. Gracias, Caro, por estas carosidades que nos regalas. Ahora en voz de nosotros. Mil gracias. Abrazos a Caro a la distancia. Ojalá que te recuperes pronto para poder tenerte nuevamente por acá. A mí me gustaría retomar algunas de estas carosidades, dado los comentarios previos y lo que han estado comentando nuestros semiocurrentes. Y por ejemplo, esta de el 60% de las personas que perdonan reportan arrepentimiento. Quiere decir que se dejaron llevar quizás por la emoción momentánea y que dijeron, wow, es que es el hombre o la mujer de mis sueños, y sin tener una conciencia plena, un razonamiento, eh, hicieron una decisión que no estaba perfectamente respaldada. En algún momento hemos comentado que el perdón no es emocional, sino intelectual, en el sentido de que emocionalmente podemos estar fluctuando, pero racionalmente tendremos un poco más de control sobre aquello que va a regir nuestra vida. Lo otro que a mí me gustaría retomar es esto de los contratos sociales. No sé, amigos, si a ustedes, como a mí en su momento, les cayó el 20. El matrimonio es un contrato. Claro, está respaldado por el amor. La teoría dice que el amor es el que conduce al matrimonio, aunque la práctica sabemos que en muchas ocasiones es para llenar algún hueco, algún vacío que experimentamos y que pretendemos llenar al sabernos dueños de otra persona. Pero los contratos efectivamente dicen, bueno, en caso de incumplimiento va a pasar esto, penalizaciones, pero en el caso del matrimonio pareciera que no existe posibilidad de que algo tuviera que recomponerse, sino que empieza y hasta que la muerte nos separe. De hecho, es como se dice. ¿Qué opinan, estimados amigos, sobre estas carosidades? Nos encantaría leer sus comentarios, pero por lo pronto vamos a leer lo que ustedes ya nos comentaron. Por acá Araceli decía que se puede perdonar, pero la confianza ya no se recupera. ¿Qué opinan de esta aseveración? Naye, Patti. Ay, tocaste un tema, porque fíjate que yo siempre había pensado, la verdad, aquí ahora sí, como diría mi Caro, por ahí balconeando, que la confianza se pierda una sola vez, ¿sí? Es como la salud. O sea, sí, a lo mejor te sanas, pero ya no quedas igual, ¿no? Y lo mismo pasa con la confianza, pero fíjate que a lo largo de estar estudiándolo y viviéndolo, o sea, realmente experiencia, la confianza desde mi punto de vista es algo que tú das. Fíjate, qué hermoso. No es que la otra persona te va a dar,
¿sí? Sino que tú realmente es un voto, es así como si fuera un voto de confianza, tú la das. Y tú la das de acuerdo a ciertos, pues, a una medición de riesgos, no vas por la vida, ¿no? Dando así, habemos unos que sí, que dice: "Sí, me la juego y va", pero bueno, es una decisión consciente. Pero cuando tú dices: "Oye, me han fallado, es que fue infiel, es que ya me rompió mi confianza", no, pues, o sea, tú es que es un trabajo de recompostura personal, ¿sí? Esta infidelidad es un tema muy delicado porque te abre de cuajo, ¿sí? Pero te abre de cuajo, o sea, a ti, o sea, ¿de qué estás hecha? De decir, oye, a ver, todo mi autoconcepto, haz de cuenta que alguien, un gigantón, te agarra y pum, así te simbra. Y dices, o sea, ¿y qué pasó aquí, no? Pero entonces sí te confronta muchísimo, y entre otros temas es este, de la confianza, porque cuando tú, tienes una comprensión así y ya pasas, ¿no? Con todo un proceso de comprender, ya para llegar al perdón y todo el rollo, tus fases, y después de que le mientas la madre, sí, también se vale de principio, y igual te quedas ahí un poco estancada de gusto, ¿no? Porque ahí le sigues, ¿no? Inventando, pues te tienes que mover por decisión. Y después te llega, y bueno, ¿y la confianza qué? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué? O sea, ya confianza ni él ni a nadie, pues va a ser esto una un lugar que no quieras vivir, ¿no? Entonces, no quiero espolear, pero más adelantito vamos a ver el tema. Excelente. Naye. Me encanta cómo lo manejas, Araceli. Dice, se puede perdonar, supongo la infidelidad, ¿no? Pero la confianza ya no se recupera. Esto querrá decir que entonces se perdió la confianza, ¿y la confianza en qué o en quién? ¿En el otro? ¿En una relación? ¿O en mí? ¿Qué pasa si perdemos la confianza propia? Probablemente ahí podemos tener más temas que más adelante Sandy nos habla de la propia autoestima. Entonces, probablemente lo que necesitamos hacer es resignificar nuestro propio concepto de confianza. Ya lo iremos viendo también más adelante, como dice Patty, sin spoilear, pero magnífica reflexión, nos deja mucho que pensar. Sí. Ahora, eso me trae a la mente una antiquísima canción que a lo mejor no todos conocen, de un grupo llamado Mocedades, que decía, Ah, sí. si no te fuera fiel, ¿qué te dolería más? ¿Pensar que te engañé? O sea, ¿ya no puedes confiar en mí? ¿Nuestro amor? Sí, pues porque realmente sí quería algo contigo. ¿O el qué dirán? Porque hay matices. No es que la traición, la infidelidad o como quieras llamarle, por sí mismo sea universal para todo el mundo, que provoque exactamente lo mismo, o bien que tenga su origen, como Reina nos planteaba hace ratito, siempre en el mismo punto. Por acá también Eustoquio, mi estimado Eustoquio, qué gusto que estés por acá, dice que muchos se manejan de que debido al amor según no se dejan. Atención aquí, porque ya Eustoquio nos está abriendo las puertas de un panorama completamente distinto pero complementario. Partimos diciendo de voy a terminar necesariamente cuando alguien me es infiel, pero esto que está tocando la otra parte. Me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar. Y aquí la idea, amigos, no es qué hago. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para decirte qué tienes que hacer ante tal o cual circunstancia? Más que nada es una invitación a, ¿estás decidiendo efectivamente quedarte o estás respondiendo a un condicionamiento? ¿Estás decidiendo efectivamente dejar la relación o estás respondiendo a un condicionamiento y al final terminas arrepintiéndote por haber perdonado o arrepintiéndote por haber dejado cuando ya sin la emoción que te está ahí atormentando, piensas que podías haber tomado una ligera determinación distinta? Araceli aquí, fíjate qué interesante lo que dice Araceli, habíamos quedado que infidelidad es igual a engaño. Eso es lo que hace imposible continuar la relación, pero aquí la idea es esta, mi estimada Araceli, que tú ya estás partiendo de principios racionales que estás diciendo, a ver, si una persona no es capaz de sostener un compromiso, quiero continuar o no con ella, y ya no nada más es maldito rata de dos patas, te estoy hablando a ti, me tienes que cumplir o a ver qué hacemos.
Ya entra el raciocinio que finalmente, como decíamos, tiene un poquito más de sustento que la mera reacción emocional. Eustoquio también dice que otros tantos se manejan de acuerdo a los patrones, lo que comentábamos, los condicionamientos, si se debe o no se debe. Araceli nuevamente, mira qué participativa está Araceli. Si hay un acuerdo previo, no hay engaño, pero continuar con alguien después de que traicionaba tu confianza, para mí es imposible. Ahora, yo quiero aquí también abrir un poquito la reflexión, mis estimados amigos. Una abeja, pensando que si te picara, bueno, cambiémoslo, un alacrán. Un alacrán tiene como naturaleza picar. Y a lo mejor pasó mucho tiempo sin picarte, pero llegó el día en que no se aguantó más y te picó. Tu alacrán favorito, al que cuidabas como mascota, y dices, sí lo perdono, pero ya no soy capaz de confiar en él. Bueno, ¿en qué quieres confiar? ¿En que vaya en contra de su naturaleza? Entonces quizás estamos hablando de una falacia, porque también en algún otro encuentro hemos dicho que una persona se comporta como se comporta porque así es, no lo hace por ti. Entonces, si lo que tú quieres es confiar en que una persona infiel ya no sea infiel, estaremos hablando más bien de cuál es tu perspectiva, quizás sea un espejismo. Perdonar, eso ya lo Ujú. tocaremos más adelante, pero finalmente creo que también todo dirige hacia ese punto. Ernesto, mil gracias por tu comentario. Primero que nada nos saluda y dice, la soledad de dos en compañía. Esta frase suena muy bonita. Dos personas que saben estar sola haciéndose compañía mutuamente. Excelente frase, mi estimadísimo Ernesto. Sandy dice, creo que antes de decidir algo debo voltear a ver cómo queda mi autoestima, para no decidir desde una falta de. Aquí, de alguna manera, estimados amigos, Patti, Naye y yo creo que nos sentimos igualmente complacidos de estar escuchando o leyendo que las personas que Ujú. están comentando ya nos están hablando de, a ver, detente tantito y analiza. Y no nada más reacciones como cuando te pegan en la rodilla y levantas la patita. Y Ernesto dice, yo creo que lo que se daña más es la confianza en uno mismo y de hecho para allá vamos, pero vamos a abordar esto que nos abría el panorama, mi estimadísimo Eustoquio. A ver, hablamos ya de, hay cosas que no se perdonan, maldita sea, me fuiste infiel, a lamer gatitos. Pero ¿qué pasa cuando es al contrario? Cuando una persona dice, no, yo me tengo que quedar. ¿Existen esos casos? A pesar de toda la evidencia de que tu pareja no es lo que tú quisieras que fuera, sucumbiste al espejismo del enamoramiento, le viste cualidades donde no las tenía, te diste cuenta después de que no, y ya te golpeó, ya se emborrachó, ya insultó a tus familiares, ya te fue infiel y decides quedarte. ¿Es una decisión o es también un condicionamiento? Mis estimadas Patti y Naye. A ver, Naye, es que Sin siempre agarro yo. duda, sin duda es un condicionamiento, porque algo que también marca mucho nuestra conducta en la vida es lo que venimos aprendiendo en la propia familia, en la escuela, todo lo que aprendemos en cada una de nuestra educación y en la misma sociedad, en los actos que hacen las personas, es en lo que nos fijamos, ¿no? Incluso mucho de nuestra influencia en la vida, en nuestra niñez, puede ser cómo se comportaron los papás, cómo se comportaron los abuelitos, y traemos unas generaciones en donde la costumbre era, aunque me pegue, pero no me voy, ¿no? Me tengo que quedar, ¿por qué? Porque es a quien elegí por el resto de la vida y es con quien me tengo que quedar hasta la muerte. Ujú. Entonces traemos ese tipo de costumbres y cuando hay un acto de infidelidad o simplemente a veces ni siquiera se da la infidelidad, sino que parecen dos extraños viviendo bajo el mismo techo, ya no hay esta sensación de conexión, pero no se separan por miedo a lo que vayan a decir la familia, lo que vayan a decir los vecinos, lo que vayan a decir los amigos, porque hay veces en que las relaciones, las parejas tienen hasta amigos en común y es, no, ¿cómo nos vamos a separar? Nos vamos a quedar sin el círculo de amigos, ¿no? Y bueno, puede haber este tipo de conflictos. La propia familia, hay veces en que las parejas dicen, híjole, es que quieren tanto a mi pareja que ¿cómo lo voy a dejar? ¿Van a dejar de quererme a mí si lo dejo? Ujú. Entonces se puede dar este condicionamiento que puede marcar un camino no deseado, un camino que nos lleva más a un sufrimiento, a un estado de vacío, me atrevo a decirlo así, vacío estando en la misma relación, que
tomar una decisión en donde elijo ser yo, pero ya no estar con alguien con quien no me siento satisfecha. Incluso leyendo aquí el comentario de Ernesto González que nos dice, yo creo que antes dice, la soledad de dos en compañía, que es la parte ideal que se espera, me hizo recordar mucho una frase que nos menciona mucho Alfonso Ruiz Soto en el modelo de semiología de la vida cotidiana, que nos dice esta perspectiva de hay personas que no dan compañía, pero quitan soledad. Y muchas parejas viven así, viven bajo el mismo techo, ya no se sienten a gusto, ya no se sienten conectados, pero pues mejor tenerte aquí al lado para no sentirme solito, a realmente buscar una compañía que me satisfaga. Entonces sí, es un condicionamiento muy fuerte que todavía está arraigado en la sociedad. Y arraigadísimo, o sea, porque no nada más es un condicionamiento personal, es todo un condicionamiento colectivo, ¿no? Hay pueblos enteros, o sea, que dicen, no, hombre, aquí ni loco, es que te vas a hacer tú la divorciada, o los expulsan, o sea, es fuertísimo, no es algo así como que a la ligera el que puedan, ya sea, como bien dijiste, por infidelidad, por golpes, por maltratos, o simplemente, ¿sabes qué? Ya no es el que yo esperaba, o sea, me equivoqué, o sea, ¿no? Pudiera pasar, es lindísimo, es súper mono, romántico, guapo, rico, o sea, tiene todo, pero no quiero, ¿no? Y me equivoqué. Entonces, eso, pues imagínate, primero te matan, te cachetean con todas estas características que bien describí, van a decir, estás loca, ¿cómo crees, no? Y aparte agrégale el peso de los hijos. ¿Cómo? ¿Le vas a hacer eso a tus hijos? Y entonces ahí vienen parejas ahí por años y años y años, y los hijos, o sea, los hijos yo creo que si los entrevistáramos, a lo mejor hubieran dicho, ay, me hubieras hecho un favor, o sea, porque estar oyendo discusiones y verlos, ¿no? El ejemplo de ver dos extraños, porque eso no se, o sea, eso no se esconde, ¿sí? Entonces, eso se observa, se pone, y de verdad que aquí tocamos un tema hasta de responsabilidad, ¿sí? O sea, ¿cuál es el ejemplo que yo quiero dejar? ¿Cuál es el ejemplo que quiero que mis hijos se eduquen, ¿no? O sea, que tengan como figura, porque si no, pues esto va y va y va y pues así estamos, ¿no? Así está la sociedad. Entonces, no sé si contestamos, Dani. Perfecto, mira, tenemos aquí bastantes comentarios, pero los vamos a leer después del siguiente corte. No se vayan, que aquí volvemos. Era feliz en mi matrimonio, aunque era más tóxico que comer plutonio. Agradecía tener buena esposa y siempre presumía que era la más hermosa. Pero hace ya como 2 meses nos separamos con reveses. Frases llenas de ironía para subsanar mi endeble hombría. ¿Quién te inventaba defectos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te culpa que el tiempo por ti perdiera? Con insultos te atacaba, como siempre bien selectas. Publicaba en Facebook miles de indirectas. A veces digo ni valió la pena el tiempo a su lado, que ni estabas tan buena. Luego argumento todas son iguales, mientras me lanzo a buscar compañía en congales. De vez en cuando me privilegio al recoger a mi hijo en el colegio, mas no a pasar un buen momento, sino a hablar con odio de argumento.
Seguro y anda con otro, ni le causa congoja. Ya dile que trabaje, que no se afloja. Con rencor me dirigía a mi hijo sin reservas. Le llenaba la cabeza con mi mierda. Cada tarde al volver a casa y verla tan vacía, mi coraje se pasa. Entonces tomo aquel viejo retrato, lo miro, duele, lloro y pataleo un buen rato. Y ahí descubro que ese vacío no es de la casa, es todo mío. Y al pensar no valgo nada, me doy importancia echándole habladas. Nada más quiero que sepas que ya te he superado, que veas lo feliz que soy por mi lado. Y así mi lista de insultos va volviéndose más larga, construyéndome una vida que es amarga. ¿Qué tal la Downy Song? No, bueno, aquí nos estaban poniendo que la tienes que subir a Face para hacerla viral. Mucho talento en tan poco cuerpo, diré. Vamos dándole, si conocen algún productor, ya saben, por aquí andamos. Tenemos comentarios por parte de Reina que dice, es un apego disfuncional. Recuerden, amigos, que estábamos hablando, primero que nada, de voy a terminar la relación porque me fue infiel, así a bote pronto, y la otra de, pues voy a aguantarme porque ya me enseñaron que no debo dejar el matrimonio, y Reina nos dice que eso es un apego disfuncional. Ernesto nos decía, wow, la costumbre y la codependencia. Ya Juan Gabriel también nos decía, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más grande que el amor. Chofokis, ya no me describan tanto, o sea, parecía que estábamos hablando de... No. Aquí cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ernesto también dice que Lemontov, poeta soviético, escribió, dices estar sola, quieres estar sola, pero cuando quieres no piensas y cuando piensas no puedes querer. Habría que analizar con mucha profundidad esta frase, que creo que tiene mucho más que meramente lo que se puede ahí vislumbrar en la lectura. Y por acá, igual Chofokis dice que ese Dani tiene talento, muchísimas gracias, subir al Face para hacerla viral. Bueno, estas Downy Songs están en nuestro canal de YouTube. Si no lo conoces, búscanos como Se me ocurrió, allí te las vas a encontrar. Muy bien, amigas. Regresemos entonces a los puntos de los cuales estábamos estableciendo una bifurcación. El evento puede ser el que sea, en este caso estamos hablando de infidelidad, porque es uno de los que la gente normalmente considera que es mortal para una relación. Pero ya dijimos también, en voz de Naye, que no es que la infidelidad sea en sí el problema, sino que es el síntoma. Es como cuando te duele la cabeza y tú te conformas con quitarte el dolor de cabeza sin analizar qué es lo que subyace a ese dolor. La idea entonces es, hay muchos elementos previos seguramente en tu relación de pareja que orillaron a una infidelidad, puede que sea el síntoma, pero ese suele ser el detonante. Entonces decíamos, por una parte, lo voy a dejar sin pensar más, y por otra decimos, pues no, me tengo que aguantar porque así es como funciona la cosa. ¿Cómo podemos hacer, mis estimadísimas Patti y Naye, para poder decidir de forma consciente? ¿Hay algún lineamiento, alguna guía para que no sea toda mi perspectiva, lo dejo porque sí o me aguanto porque sí, sino que podamos tomar determinaciones conscientes? ¿Cómo podríamos hacerlo? Ay, pues yo creo que tocas ¿cómo se dice? No sé cómo se diga, el hoyo. ¿La sal en la herida? La sal en la herida, porque, pues esto, o sea, tiene que ver con un conocimiento de uno mismo, ¿no? Personal, de decir, bueno, pues yo cómo me siento en esta relación, qué quiero, o sea, cómo me veo, ¿no? O sea, es todo ahora sí que una introspección, una reflexión, de decir, de verdad, esto es lo que yo
quiero tener, o sea, para el resto de mi, ahora sí, hablando del resto de mi vida, ¿no? O sea, como que uno es el único responsable que puede tomar esas decisiones, que puede hacer esa reflexión, aun cuando el colectivo nos grite, que el colectivo, el imaginario, sí, personal colectivo que nos grite y que diga, no, o sea, tu papá dice esto, la tía, bueno, hay veces que hasta los meros meros de la colonia, ¿no? O de la familia, y dices, bueno, ¿y ellos qué saben? O sea, porque cuando cierras tu puerta y nada más ves a esta persona y tú, pues ellos qué, ¿no? Entonces yo creo que ahí es, y por eso lo decía, que te abre de tajo, y qué hermosa oportunidad, por decirlo algo. Mira, aquí tengo algunas amigas en el chat que van a decir, hermosa, ¿no? Pero bueno, alguna hermosa oportunidad de decir, oye, a ver, pues la relación de pareja, o sea, no es fácil, ¿no? Creo que lo más fácil es el noviazgo y la boda, pero todo lo demás, ese es como que un inicio de una convivencia que realmente, si tú no tienes unos buenos, pues una buena base, no tienes toda esta parte del conocimiento, de tus problemitas resueltos, ¿no? O sea, esto va a ser de verdad que una pelea de locos, porque vas a juntar a otra persona que va a traer su mochilita diferente, y entonces ahí pónganse a convivir y pónganse a hablar lo que no hablaron en los novios, ¿no? Cuando eran novios, y entonces, pues la verdad es que se va a volver una cena de negros. Entonces, ¿qué decidir? Pues yo creo que eso es algo tan personal, pero que tiene que partir de un conocimiento personal de decir qué quiero, ¿no? Ok, perdóname, ahorita te doy la palabra, Naye, pero entonces, Pati, podemos decir que un paso fundamental podría ser reconocer que las cosas no tienen que ser de la manera que la aprendimos tradicionalmente, Pues sí, ni mandar al es abrir demonio todo una a la primera. perspectiva, ¿no? Es abrir la perspectiva de decir, oye, ¿pudiera ser diferente? Porque aun cuando fueran iguales, iguales entre comillas, o sea, oye, a ver, me voy a quedar con esta persona, no va a ser igual. O sea, ya nada es igual, ¿sí? Nosotros no vas a ser el mismo, ni tú, ni él, ni nadie, ni el tiempo. Entonces, o sea, tienes que tomar, eh, o sea, lo vamos a ver más adelante, pero tienes que tomar otras perspectivas, ¿no? De decir, ¿cómo si pudiera yo? Fíjate, ese es el planteamiento, porque actuar de tajo es lo que nos enseñaron, ¿no? Te engaña o no quieres y mándalo a la fregada. Es más, ni siquiera se hablen, ¿no? Muchas veces así agarran sus chivas y no los vuelves a ver. Pero ¿cuál sería? La invitación es, haz algo diferente, haz algo que te quedes bien. Imagínate cerrar ese ciclo, hablando de ciclos, que decíamos ciclos, ¿no? Con una sonrisa en la boca, porque así es realmente como se debería estar cerrando un ciclo, ¿no? Entonces, con un aprendizaje. Entonces ya abres una perspectiva a hablar de un error. ¿Y los errores para qué son? Pues para aprender y para solucionar, ¿no? Entonces ya cambia la cosa. Ya no es así como, ay, fatídico, ¿no? Nos equivocamos, pues nos equivocamos, que es lo más común en las personas, equivocarse, ¿no? Nada más que aquí pareciera ser que no. Fíjate qué responsabilidad se le deja, ¿no? O hemos tenido que a temprana edad tengas que elegir, es que esto como la carrera. Ay, elígela y cuidadito que si te equivocas, pues ya. Entonces, pues andamos ahí cambiando el rumbo como a los 50 y algo, ¿no? Entonces dices, pues yo pude haber sido más amable, ¿no? Como, ¿por qué me tendría que quedar con esta persona tantos años y desperdiciar mi vida? No, no sé, ya me eché otra vez, ya me alargué, Muy Naye. bien, vamos a ponerlo en un podcast para disposición de toda la gente. Naye, cuéntanos por favor tu perspectiva. Bueno, es que es un tema en verdad muy amplio. No nos alcanza la vida para platicarlo aquí en una hora, pero sí, o sea, entendiendo el contexto de manera, pues breve, lo más resumido posible. Al final del día, cuando ocurre un evento como este, que es una infidelidad en la pareja, lo que sigue, pues puede ser muchos caminos a tomar.
el camino que la misma pareja decida tomar, pues va a determinar obviamente los siguientes pasos, el siguiente nivel de la propia relación, ¿no? Aquí puede haber, como bien decías, Dani, dos caminos. Pueden terminar la relación o pueden seguir en la relación. Pero, ¿qué es el diamante que tienen que cuidar al centro? Este examen de conciencia para decidir qué queremos. Y creo que es la pregunta clave que va a ayudar a que de manera consciente tomen la mejor decisión. Yo les preguntaría aquí a los semiocurrentes, ¿tú qué quieres? De fondo, ¿qué es lo que quieres? No es lo que debes, porque si pensamos en el es que debo de quedarme porque ya son 20 años de relación y ya hay hijos de por medio, aguas, porque esa decisión te puede llevar a tomar otras decisiones que puedan afectar más el futuro, no solo tuyo, sino de los terceros que ya existen dentro de la pareja. Y por el otro lado, pues tienes que elegir de fondo yo qué quiero, qué tipo de relación es la que yo quiero, qué valoro, en qué creo, en qué pienso, y sobre eso poder tomar una actitud que sea mucho más pensada, mucho más consciente y abra, ¿por qué no?, la posibilidad a las diferentes vertientes que puedan suceder. Si seguimos, ¿cómo seguimos? ¿Queremos esto? ¿Queremos volver a enfrentar un acto de infidelidad o no? Y si no seguimos, ¿qué queremos? ¿Estar peleados como perros y gatos y que ni nos encontremos en la vuelta de la esquina porque nos vamos a violentar? ¿O qué, cómo queremos terminar también? En ambas vertientes, lo que hay que buscar al final del día es la paz. Pero la paz no solo de la relación, sino la paz con uno mismo, para que ese proceso sea, como bien dice Patti, un proceso de crecimiento, más que un proceso de sufrimiento, que es el que no queremos. Es interesante, mi estimada Naye, mi estimada Patti, porque miren, a mí me han preguntado muchas ocasiones, bueno, estimados semiocurrentes, saben ustedes que los tres, Patti, Naye, yo, bueno, Caro también, tomamos una certificación en semiología de la vida cotidiana y hay ocasiones en que me preguntan, ¿y qué dice la semiología que tengo que hacer? Y quizás lo que no hemos comprendido es que no es lo que tengas que hacer. La pregunta es, ¿lo que has hecho hasta el momento de hoy te resulta conveniente? Si la respuesta es sí, pues no tendrías por qué modificar algo. Si la respuesta es no, bueno, la buena noticia es que hay posibilidades. Pero yo preguntaría, pregunta retórica, ¿neta te gustaría vivir así como el amigo de la canción? Estar estoqueando, publicando indirectas, sintiéndote agredido por lo que hace o por lo que no hace una persona que ya ni se acuerda de ti, o bien sufriendo en una relación que no quieres soltar porque te sientes desvalido cuando ya no encuentras plenitud en ella. Entonces, la situación aquí, como lo comentaba Naye, lo comentaba también Patti, tiene que ver con cuál es tu bienestar, cuál es tu plenitud, cuál es el anhelo, porque recuerda que definimos al amor como el anhelo de plenitud de ser. Pero antes de continuar con más temas, vamos ahora con esta gustadísima sección que se llama Las Patinetas. Hola, aquí las patinetas. Reconciliarte por miedo es traicionarte por segunda vez. Nadie es culpable de romper un contrato que ya estaba roto en silencio. Perdonar sin proceso es reprimir con disfraz de nobleza. Pero la neta, si tu libertad la tienes que negociar, ¿qué crees? Ya no es libertad. Bye. Esa Patti siempre nos deja pensando con sus patinetas y hasta nos sentimos, como hace ratito Chofokis que decía, changos, ya no hables tanto de mí. Creo que alguna indirecta por ahí nos llegó a caer. Amigos, vemos aquí a Chofokis que dice, qué fuerte, qué fuerte. Me suenas a confi, pero no estoy seguro a qué te referías con eso de qué fuerte. Pero vamos, continuamos. Amigas, vamos cerrando ya este encuentro, nos queda poco tiempo, pero vamos encontrando una ruta de salida. Es decir, ¿cómo una persona que enfrenta una situación como la que estamos platicando, que es el de la infidelidad, eso lo tomamos para dar continuidad al encuentro anterior, pero que podría ser cualquiera otra, violencia, lo que sea.
¿Cómo una persona que está inmerso en una situación como esta y que no encuentra opciones dice, es que sí quisiera dejarlo, pero no sé cómo? O sí quisiera razonarlo un poquito más. ¿Qué es lo que podríamos hacer de manera consciente para procurar salir de un círculo vicioso como este? Oye. Pues mira, sin duda, yo invitaría a las personas, pidan ayuda, acérquense, sobre todo con personas que les puedan orientar con técnicas, con prácticas, con métodos, que puedan ayudarles a revisar, por un lado, ese sentir, que puedan comprenderlo, porque muchas veces lo ocultan y dicen: "No, bueno, ya no pasó nada, como que le sigo", pero sigue esa espinita ahí atorada. Entonces, primero, poder aprender a conectar con la emoción, poder reconocerla y una vez que se reconoce, poderla transformar. Y probablemente esa transformación requiera un resignificado de los propios conceptos, algo que a veces se nos olvida a nivel semántico. A veces hay palabras que tienen un significado que traemos y que no nos damos cuenta, de manera inconsciente los traemos en nuestra personalidad, pero a lo mejor requieren una revaloración y volver a cuestionar, oye, ¿realmente esto es lo que yo quiero? ¿No? Ponía el ejemplo con una consultante en algún momento en donde tenía este concepto de que el amor es darlo todo y a pesar de todo, incluso a pesar de la propia vida. Y ese concepto le llevó a tener relaciones, pues lo que hoy le llamamos muy tóxicas, muy dañinas. Y entonces se trabajó de manera muy profunda hasta el propio significado de lo que es el concepto de amor. Y a lo mejor por ahí hay que irlo trabajando. Sin duda hay que trabajar el propio conocimiento de uno mismo, de lo que valoramos, de lo que queremos, de lo que nos identifica, para que entonces nos orillemos a tener relaciones que resuenen con ese sistema de valores que tenemos. Entonces hay que hacer todo un trabajo profundo de conocimiento propio, de revaloración de significados, de cierre de ciclos, ¿no? A lo mejor incluso hay que empezar por ahí, porque sí, cuando se da un evento que puede ser traumático, como en este caso la infidelidad, sí hay unas rupturas, incluso del propio autoconcepto, y a lo mejor hay que cerrar ese ciclo para poder aprender del evento, resignificarlo y entonces crear una versión más funcional para nuestra propia vida. Hay que hacer todo ese tipo de procesos, pero sin duda yo les invitaría a que lo hagan mejor acompañados de personas que los puedan orientar, que los puedan canalizar y que les ayude a, al final del día, sacar una mejor versión de ustedes, pero obviamente bajo su propia libertad y responsabilidad. Yo les invitaría a eso. Bien, Sí, permítame aquí hacer totalmente un de. pequeño paréntesis, Pati, perdón, porque Naye comentó algo que me pareció sumamente interesante en el sentido de reconocer lo que estoy sintiendo. Porque en muchas ocasiones, creo yo, existe también esa figura de, bueno, te perdono y finjo que no pasaron las cosas. Y la idea creo que no iría por allí. Si reconozco que me sentí afectado de esta manera, se negocia lo que haya que negociarse, pero desde la perspectiva de si sucedió algo y a lo mejor allí estamos hablando de ese ciclo que está cerrándose en cuanto a cómo teníamos nuestra pareja y a partir de ahorita nuestra pareja tendrá seguramente un nuevo ciclo o a lo mejor el nuevo ciclo ya no incluye mi vínculo contigo como pareja o sí o no, pero eso tendría que ser con plena conciencia. Mi estimada Patti, adelante por favor. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Naye, porque hay que prepararnos, ¿sabes? Esto tampoco nadie nos enseñó. Entonces, siempre, pues si hay una infidelidad, un maltrato, un algo, o sea, rajatabla y no, y va, así. Y la verdad es que después vienen las emociones de culpa, de remordimiento, de todo, porque fue así impulsivo. Entonces, yo creo que como de estas alertas, ¿no? De sismo, de pam, 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 así, de cuando esté llegando, tómense su tiempo. O sea, no es que hay que decidir a lo que ya ahorita y misma, 5 minutos y todo. No, o sea, estamos hablando de relaciones que llevaron meses, tiempo, años, ¿no? Muchísimo tiempo en configurarse. ¿Por qué? Sí, eventos, pues puede haber muchos y muy, muy fuertes, ¿no?
pero tampoco es que ahí decidamos todo. Entonces, como bien dijeron, es primero a ver reconocimiento y a ver qué estoy sintiendo. ¿Sabes qué? Sí, estoy súper enojada. Y bueno, y también uno, o sea, realmente conocer, o sea, ¿por qué es el enojo? Y hay que ahí, ¿por qué surge esta voz de enojo y todo? Porque yo veo pues ahora sí que desigualdad, una injusticia. Entonces, si tú y yo teníamos un acuerdo, o sea, ¿por qué lo rompes, no? Entonces, esa es la primera, ¡fum!, estocada que te dan, y después siguen, pues, todas las cuestiones de culpa, porque también, pues, a lo mejor contribuiste a y entonces, no, qué bruta, pero entonces, si lo perdono, no, bueno, pues eso ya es de palabras mayores, porque la abuelita te decía que nunca perdonas, o la mamá, o la otra bisabuelita te decía: "Bueno, no pasa nada, hombre", y después escuchas al marido que lo minimiza. Ay, hombre, pues nada más es una cosa, ¿que no conocen los hombres? O sea, como que, ¿no? Y entonces hay tantísimas emociones dentro de uno que no las puedes reconocer, y más si no te conoces, y más si no estás familiarizado con ese reconocimiento de emociones. Entonces, así paso número 0 es tómense tu tiempo, no tienen que decidir nada, ¿no? ¿Quién está con la pistola? Decide ahorita, no, no, es que si no digo algo me voy a ver, ¿no? Mal, o sea, como que estoy aceptando, no, 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 no. O sea, decir, oye, a ver, o sea, no sé tú, ahora sí como la canción, ¿no? Como Luismi, no sé tú, pero para mí este evento está fuera de mi, o sea, de mi rango de acción de manera inmediata. O sea, yo requiero tiempo y tómense todo el tiempo. Sí, también, bueno, el tiempo tiene sus límites, ¿no? Y pidan ayuda, pidan ayuda. Esto de la infidelidad, de verdad, no es cosa menor. O sea, de verdad, no es algo que digas, ay, pues 3 días y sana, sana, colita de rana. No, y no lo va a curar ni un viaje, ni un coche, nada lo va a curar. Porque a veces también así damos nuestras soluciones, ¿no? Ya no pasa nada, hombre. Mira, vámonos de fin de semana a un crucero, lo que tú quieras y ya. Bueno, te puedes distraer, ¿sí? Pero tienes que regresar al tema, porque si no lo regresas, cualquier cosita se va a surgir, porque el tema está vivo, ¿sí? Entonces, sí necesitamos de verdad pedir ayuda, tener esa gentileza con uno mismo de decir, requiero ayuda. Yo creo que es un acto de amor a uno, decir, no sé, no lo sé. O sea, por favor, ayúdenme. Y acercarse con expertos, no con nada más con las amigas, que también ayudamos las amigas, pero de verdad acercarse con expertos a que guíen esta situación, ¿no? De verdad que es recuérdenlo así, es una oportunidad que tienen para ser mejores personas. Tómenla. Y eso siempre. Entonces, eso sería. Gracias. Mil gracias. Y hablando de amor, vámonos con la máxima mínima, que en esta ocasión nos dice, el amor es libre y si no lo es, no es amor. En otras palabras, no te sientas obligado a reaccionar o a seguir los cánones que aprendiste en algún momento si van en contra de tu propio bienestar. Recordemos lo que dijimos hace un momentito, que en semiología de la vida cotidiana entendemos al amor como el anhelo de plenitud de ser. ¿Y qué tiene de malo que te hayas equivocado al elegir una pareja? Determinas, no es el camino que yo elijo, no está mi plenitud aquí. ¿Cuál es el problema en recomponer? El problema es que aprendimos que hay cosas que no se hacen y decidimos jamás cuestionarlas y obrar en consecuencia. Esto es atribuido a Osho, el amor es libre y si no lo es, no es amor. Por aquí Ernesto nos comparte, considero que una manera de aceptar la infidelidad es reconocer el sentido de la existencia y darse cuenta de que la vida sigue. Finalmente, ¿quién se ha muerto por amor, además de la niña de Guatemala? No creo que haya un caso, excepto que se haya suicidado por algún malestar subyacente, pero no por amor. En todo caso, por desamor. Con estrategias de afrontamiento creativas y sobre todo con redes de apoyo. Es muy importante esto de las redes de apoyo porque también estarán de acuerdo, estimadísimos semiocurrentes, que en muchas ocasiones establecer un vínculo de pareja implica dejar todas tus demás relaciones.
De modo que te separas y dices, en la madre, ¿y ahora cómo le hago? ¿Con quién platico? Pues se me fueron todos mis amigos porque tuve que dejarlos porque el ingrato me obligó y ahora ya no está conmigo. ¿Qué demonios voy a hacer? Alberoni decía, el amor une lo que estaba separado y separa lo que estaba unido. Separa, una sola palabra, separa, no separa. Muy bien, vámonos al final de esta sesión. Y tenemos ahora nuestras recomendaciones finales antes de pasar con la pregunta del consultorio. ¿Qué podríamos decir como conclusiones, estimadísimas Patti, Naye? Mira, me gustaría hacer un gran hincapié en esto que hablamos de la infidelidad y vuelvo a poner sobre la mesa y llévense por favor la pregunta para consultarlo con la almohada. ¿Se puede o no se puede perdonar una infidelidad? Que fue algo que comentamos hace un momento. Y ahora con los elementos que aquí les proporcionamos, vuelvan a replantear esa pregunta. ¿Se puede o no se puede? Porque miren, si no hay perdón, ¿qué hay? Algo hay ahí. Y si no es perdón, muchas veces lo que queda es culpa, es resentimiento, es frustración. Entonces valoren qué tipo de emociones son con las que se quieren quedar. Cuando existe una infidelidad que es un hecho en sí, acuérdense, el hecho en sí, no el hecho en mí, que es algo que manejamos mucho en el modelo de semiología de la vida cotidiana. Con lo que nos tenemos que quedar es con lo que el hecho me vino a enseñar y no con el hecho propiamente como fue. Entonces, ¿qué me vino a enseñar el evento de la infidelidad a nivel persona y a nivel pareja? ¿Qué nos vino a recordar? Que algo faltaba, que algo ya no estaba conectado. A lo mejor nos está invitando a una reforma, a hacer un cambio, a cambiar hábitos, a cambiar formas de ser, formas de actuar. Y entonces puede que nos invite más a renovarnos y a sacar una versión diferente de nuestro ser, a quedarnos estancados en algo que ya estaba muerto en vida, me atrevo a decirlo así. Entonces piensen en ello y me quedo con esta frase que también en el modelo de semiología de la vida cotidiana mencionamos, que bueno, es más que nada lo que significa una pareja en este modelo de semiología de la vida cotidiana. La pareja es aquella que te lleva al centro de tu propio ser, es decir, a tu propia realización. Si no te lleva ahí, a lo mejor no es pareja y a lo mejor alguien va más arriba o más abajo que tú. Y entonces ya no está pareja la cosa. Veamos ese concepto también, valórenlo, revísenlo y platíquenlo con su propia pareja para que lleven una vida que realmente sea funcional para los dos. Fantástico. Patti. Mira, yo me quedaría primero en que seamos gentiles con nosotros, ¿sí? Antes que todo, nosotros nos tenemos que ver, ¿no? Y esto también lo decimos en el modelo de semiología de la vida cotidiana, que tenemos que ser fieles a nosotros, ¿sí? A nadie más, a nosotros, porque si no estamos bien nosotros, ¿qué creen? No está nadie bien, ¿sí? Entonces necesitamos vernos. Estas cuestiones, ¿no? De fidelidad, yo he tenido, de verdad, más de uno me ha dicho, esto de la infidelidad jamás es perdonable. Jamás. Y yo la verdad dije, pues sí, o sea, qué determinantes, ¿no? Pero ya lo han de tener todo acordado, todo ya sabe súper armadito. Pero la verdad es que más de uno en consulta ha dicho, qué bueno que me pasó esto. O sea, gracias a una situación así y así de fuerte, ¿eh? No cualquier cosa, pudimos ser mejores como pareja. O sea, de haber sabido, o sea, nos hubiéramos echado este trance antes, ¿no? Pero porque somos otros y mejores, y entonces salió una mejor pareja. Entonces no le tengamos miedo. Y decimos infidelidad por tener el escenario, ¿no? Más extremo, pero en cualquiera. O sea, yo creo que es un momento de reflexión, de decir, hoy, en la noche que te vayas y digas, estoy feliz, de verdad me cae que guau, o sea, no podemos hacer algo mejor, porque si no, entonces la siguiente sería, hagámoslo, ¿qué hacemos? ¿No? Replanteémoslo. A lo mejor no es extremo, pero replantearlo, porque la vida es una sola y se te puede acabar rapidísimo. Entonces dices, ay, no vale la pena estar así. Sí, ese sería mi Mil gracias. compartición.
Pues vámonos con estos post-tips que Naye siempre nos regala. Pues hora de la tarea, amigos. Llévense algo valiosísimo para que puedan aplicar en su semana y de por vida. Pregúntense esto, ¿qué principios sostienen tu relación? Es más, pueden hasta sacar la lista de manera individual y a nivel pareja. Pregúntense esto, ¿qué principios nos sostienen? El respeto, la comunicación, la confianza, la libertad, pero no solamente los pongan en la lista como mención, sino incluso defínanlo, porque el respeto puede ser algo para ti y algo diferente para tu pareja. Revisa esos principios. También revisa los principios que sustentan tu decisión. ¿Te quedas con tu pareja después de una infidelidad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿De dónde nace la elección? ¿De qué principios y de qué valores? También revísalos, enlístalos, ponles un significado para que tengas un mejor panorama. Realiza un acto simbólico de cierre y honra lo vivido. Decidas quedarte con tu pareja o no, de todas maneras, haz un acto simbólico que cierre lo vivido y agradécelo. Un ciclo que no se cierra con agradecimiento va a cobrar facturas después y no queremos eso. Queremos un reinicio total. Si decides seguir, rediseña la relación. A lo mejor es la gran oportunidad para decir, cambiemos la manera en cómo vivimos, incluso si eso es cambiar hasta el lado de la cama donde duermes. Que estos tips te ayuden a mejorar tu relación, no solo con tu pareja, sino recuerda primero contigo mismo para tener mejor relación con tu pareja. Muchísimas gracias, mi estimada Naye. Y yo quiero dejarte simplemente con esta idea. No hemos aprendido que perdonar no significa aguantar. ¿Cómo voy a perdonar esto? Muchas veces la gente lo dice porque cree que el perdón conlleva me tengo que aguantar y no es así. Perdonar en realidad no es hacerle un favor al otro, es hacértelo a ti y liberarte y dejar de ser esclavo del rencor y la culpa y otro tipo de sentimientos que la verdad es que no nos conducen a ninguna parte. No te me vayas porque tenemos un aviso importantísimo en voz de Naye. Adelante, Pues Naye. amigos, semiocurrentes, estamos de manteles largos. Se nos viene nuestra semana de desarrollo de conciencia, el segundo congreso de Se me ocurrió, que va a llevarse a cabo del 6 al 12 de octubre del 2025. Por favor, aquí está esta imagen. Vamos a tener una semana en donde el tema principal va a ser la educación y la inclusión, sobre todo de las personas que por alguna situación suelen ser excluidos en la sociedad. Qué gran paradoja, porque todos somos diferentes y a veces solemos exiliar la diferencia. Entonces vamos a hablar en esta semana de desarrollo de conciencia de la importancia de la educación, de la inclusión. Vamos a tener rallies que son retos diarios, por favor, mucha atención, estén conectados. Hay retos muy valiosos con nuestra sección de autosuicidio, que es una sección también muy apreciada en las secciones que tenemos en el equipo de Se me ocurrió. Va a haber concursos, va a haber también consultas gratuitas que profesionales y semiólogos de la vida cotidiana van a estar ofreciendo. Entonces también pueden participar para tener su consulta gratuita. Vamos a tener un encuentro especial la siguiente catorcena para que hablemos más sobre este congreso y tendremos también plumas invitadas que van a escribir en nuestro querido Postdata, que es nuestro blog preciado. De todos los viernes tenemos artículos nuevos y ahí vamos a tener plumas invitadas que también nos van a escribir y nos van a llevar reflexiones fuertes de conciencia, sobre todo en el tema de educación y la inclusión. Vamos a tener sorpresas, no les digo aquí todo porque los queremos invitar a que participen en esta semana. Tendremos 11 y 12 el congreso, prácticamente todo el día con profesionales, con especialistas y por supuesto que con personas que son a lo mejor diferentes, con capacidades diferentes, pero que nos van a dar su testimonio de vida. Entonces, por favor, únanse, aquí está el link, me atrevo incluso ahorita, se los pongo también aquí en el chat,
para que lo puedan tener. Ahí pueden consultar todas las bases, todas las actividades que vamos a tener. No se lo pierdan, es gratuito y háganlo llegar a todas las personas que lo necesiten. Educación y la inclusión. Transformemos barreras en puentes. Invitados a todos. Muchísimas gracias, mi estimada Naye, y muchísimas gracias, estimadísimos amigos semiocurrentes. Esperamos que esta charla haya sido del agrado de todos ustedes. Cuídense mucho, que tengan excelente noche y por favor sean muy felices. Hasta la próxima. Gracias.